esta palabra es una palabra que trae mucha persecución. Una palabra que no todos entienden y uno dice, pero si es de Dios, ¿por qué es tan difícil que penetre en los corazones de los creyentes? Así que un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a todos los que se dan cita con nosotros para trabajar sobre edificando en la iglesia del Señor. Así que hoy tenemos un tema muy maravilloso titulado El carácter de Dios. El carácter de Dios. Y les traigo un saludo del pastor Iván López. Y le traigo un saludo de toda la amada del Señor que se encuentra aquí, para los que nos escuchan vía internet. Y tenemos una escritura muy importante del Viejo Pacto. Vamos a ver varios proverbios donde el carácter de Dios fue manifestado en grandes hombres de la historia. Dice que todas estas cosas se escribieron para nuestra instrucción. Es decir, que ellas no están escritas en la Biblia por demás, ni porque pertenezcan al Viejo Pacto. No necesariamente es el carácter de Dios o instrucciones que Dios dejó para nosotros para poder ser instruidos en cómo es el carácter divino de nuestro Padre Celestial. Nosotros vemos que aquí en la tierra tenemos padres, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos abuelos, y hay veces vemos, hay veces no, siempre, casi siempre, el 99% de las ocasiones vemos como los padres siempre tratan de instruir a sus hijos, de encaminar a sus hijos. Sus hijos van creciendo y van copiando ese carácter de los padres, tanto del papá o de la mamá, de los que más cerca estén de ellos. Si es del papá, pues ellos van a tratar de imitar el carácter del papá. Y si es de la mamá, pues van a tratar de imitar también ese carácter de la mamá, la crianza, las instrucciones, el dogma de la mamá, su guianza. Y por eso es que la palabra desde el Viejo Pacto dice, instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de ella. Es decir, que todos en nuestra vida, de una manera u otra, hemos sido instruidos por nuestros padres. Hay veces hasta nuestros abuelos intervienen en nuestras vidas y siempre dan un toquecito de gracia en nuestra crianza. Y ya cuando uno crece, pues uno hay veces vive orgulloso de nuestros padres. Y cuando sobre todo llegas a una casa de una familia de visita, dices, ay, qué niña más educada o qué niño más educado, pues tú te sientes orgulloso de que tus padres te hayan educado de una manera que los demás noten esa educación, esa cordura tuya, ese temple como ser humano donde tú guardas ciertos límites, pides permiso, en el caso del hombre pues tiene cierta caballerosidad, iba a decir caballeroserismo, aunque hay algunos que se comportan un poco caballalmente, pero ese caballeroserismo que hay en ciertos hombres que es inadecuado, que uno dice, ¿dónde tú te criaste? O ¿quién te guió a ti? Hay personas que se han criado sueltos en la vida sin vacunar, no tuvieron guianza, no tuvieron una mano que los corrigiera, que los guiara. Y yo me encuentro entre uno de esos personajes donde la vida ocupó un gran lugar en mi sentimiento, en mi crianza y en mi crecimiento. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, mi papá igualmente a temprana edad, 8 o 10 años. Por lo tanto me quedé sin esa guianza. Pero hubo algo aún a temprana edad que pude recoger de mi casa, de mi familia, que eso me ayudó a los años que venían a continuar mi camino. Hasta que llegué y tenía muchas preguntas. Yo llegaba a casa de mis amigos y veía cómo eran los padres, cómo eran ellos, cómo era la crianza. Y yo trataba a veces hasta de imitar esa educación que yo veía en ciertos amigos míos, cómo los padres lo guiaban, porque yo no tenía esa parte de mi vida. Hasta que llegué a las manos de Dios. Cuando llegué a las manos de Dios, que llegué a este libro, pues entonces vi que ahí estaban todas las instrucciones. Y entonces llegué a un momento a comprender algo, que Dios nunca me había abandonado. Aunque yo había perdido a mi mamá y a mi papá a temprana edad, como que la palabra de Dios estaba por dentro de mí. Y me guiaba, me capacitaba, me reconciliaba.
me daba guianza. Y eso hay veces uno no lo entiende cuando uno está a temprana edad. Pero hoy día ya el Evangelio, pues al haber abierto mi mente y haber yo pues entendido que el que se ha unido al Señor, un mismo espíritu es con Él, pues el espíritu tiene un trabajo contigo desde que tú naces. Y tú tienes la crianza de tus padres, de tu madre, de tus familiares cercanos, pero Dios también interviene contigo desde temprana edad. Y después que pasa el tiempo, tú empiezas a hacer un recuento de tu vida y tú dices, bueno, y en aquella ocasión que yo no sabía qué hacer, hubo algo dentro de mí que me inspiró, me guió a que yo tomara esta determinación. Y uno puede decir, ay, qué casualidad, eso proviene de mí mismo. Y eso no proviene de uno mismo, sino eso proviene del Espíritu de Dios que está en uno, que en todo momento te guía, como dice la palabra, como dice el Evangelio, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que Él nunca nos va a abandonar. Él tiene un trabajo con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió y, mira, inscrito está tu nombre en el corazón de Dios. No escrito así con un papel y un bolígrafo, sino está inscrito, tú estás tallado en el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo, y esos somos los recuentos que tenemos aquí. Como le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Es decir, después Pablo dijo, ahora entiendo que ya desde el vientre Dios me tenía separado, apartado, para lo cual era mi función en el Evangelio. Y así debe ser también contigo, que tú pienses de la misma manera, que Dios siempre ha tenido un cuidado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado, sino Dios siempre ha estado ahí desde el vientre. Ahí en Isaías capítulo 46, versículo 3, pueden apuntarlo, dice, los que soy traídos por mí desde el vientre. Mira, me gustaría, mira, estoy cerquita ahí del libro de Isaías. Ahí en el capítulo 46, si recuerdo, en el versículo 3, podemos buscar ese versículo ahí, un momentito, por favor. Ahí en lo que van buscando. Isaías, capítulo 46, en el versículo 3. Ahí está, mira. Dice, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Dice, los que soy traídos por mí desde el vientre, los que soy llevado desde la matriz. Mira lo que dice el próximo versículo. Dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Es decir, que Dios tiene un cuidado contigo excepcional. Él nunca te ha abandonado. Uno piensa que uno llega a las manos de Dios el día que tú recibes a Jesucristo o a Dios como tu Salvador personal, y entonces tú das un paso de tu libre albedrío en una iglesia que hacen un llamado y tú pasas al frente, y ahí pues el pastor muy bien intencionado te dice, recibe hoy a Dios, da un voto de confianza y dile a Dios que tú lo dejas entrar en tu corazón. Y eso hay veces que tiene apariencia de piedad de parte de uno, como que la cosa depende de uno, de tu esfuerzo, de tu decisión. Pero cuando vamos a los misterios de Dios, nosotros vemos que es Dios el que nos escogió a nosotros desde antes y que ha tenido un cuidado contigo. Dice, mira, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Dice, yo hice, yo fui quien hice. No, nadie, tú no haces. Dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. En todo se pone Él, como que Él es el cabecilla aquí del asunto contigo. Imagínate, Él fue el que te fundó, te creó, te engendró. Pues Él tiene una obligación con cada uno de nosotros de darnos esa guianza. Por lo tanto, aquí hay unos versículos que yo quisiera compartir con la iglesia del Señor en este día. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, pues se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Por favor, para los que apuntan. Primera carta a los Corintios,
capítulo 3, en el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué fundamento es el que puso el apóstol Pablo? Porque cuando tú vas a levantar una casa, el fundamento que nosotros ponemos en una casa es cabilla, piedra, cemento, arena, y después ponemos mosaico, embellecemos ese piso, levantamos paredes. Es decir, que el fundamento de una casa es algo sólido, algo duro, algo contundente, que no se debilita ni se puede romper tan fácilmente. Entonces, desde el viejo pacto, allá en el libro de los Salmos, el salmista dijo: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y entonces después el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 2, para los que apuntan y leen, por favor, Efesios, en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2, en el versículo 20, ahora el apóstol Pablo viene a ampliar el pensamiento y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que este edificio que nosotros estamos levantando espiritual, que estamos no levantando, sino que estamos sobreedificando, el fundamento nuestro es Jesucristo. El fundamento nuestro es Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Entonces, estas cosas nos tienen que llamar, hay veces, mucho la atención, porque hay veces que uno está sobreedificando en fundamento ajeno, o uno está sobreedificando. Si usted se va a ciertas denominaciones que hay por ahí, vemos como nuestros hermanos cristianos han levantado sus propios edificios. Y entonces, en cada edificio, vamos a poner denominación, que entramos a participar un día, a escuchar o a disfrutar del evento cristiano que se está desarrollando dentro, pues vemos que esa iglesia está establecida en el fundamento del bautismo en agua, de la Santa Cena o de la imposición de manos. Nos vamos a otra congregación y vemos que sí, está Jesucristo ahí como la bandera de todo, pero cuando tú vas, bueno, ¿y cuál es el fundamento de ustedes? Pues nuestro fundamento aquí es que el diablo tiene poder y que el infierno te lleva y que los demonios te pueden arrastrar para el infierno, y decimos que los demonios se están quedando con toda la iglesia del Señor, y eso lo ves como fundamento en esas denominaciones, y es un fundamento fuerte, aunque dice Jesucristo es el Señor, hermano, pero tenga cuidado que el diablo es poderoso, el diablo tiene poder. Entonces, ¿cómo tú estás sobreedificando? Porque sobre el fundamento de Jesucristo, tú no puedes decir que el diablo es más poderoso que el fundamento que tú tienes puesto, o un bautismo en agua, o una santa cena, una imposición de manos, un ungimiento con aceite, abstenerte de ciertos alimentos. Decir, no, aquí en esta congregación nosotros nos abstenemos de ciertos alimentos, porque la fe la tenemos depositada en los alimentos y en ciertas culturas. El apóstol Pablo, allá en primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10, cuando dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjate que es algo diferente. Dijo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo llegó a esa conclusión después de tantos años dentro de la iglesia? Y dijo: mira, yo en cuanto a la ley era hebreo de hebreo, irreprensible, de la tribu de Benjamín, y tengo unos cuantos méritos ahí por todas mis tradiciones, que los he tenido todos por basura por ganar a Cristo en mi vida. Pero veo que en la iglesia del Señor hoy hay otro Jesús, están predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Dice, y yo en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, que aquellos grandes apóstoles que caminaron con nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo, en su ministerio terrenal, después que Él muere y resucita, le da un misterio escondido al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo viene a poner ese fundamento sobre la iglesia,
que era Cristo en nosotros la esperanza de vida. Cuando nosotros vamos a esos grandes apóstoles de aquellos tiempos, pues el fundamento de ellos también era Jesús, pero no Jesucristo el resucitado, sino era Jesús de Nazaret cumpliendo la ley bajo los ritos, las ceremonias, las tradiciones. Entonces el apóstol Pablo llegó a una conclusión, dijo, eso es otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y digo, y yo en nada he sido inferior a esos grandes apóstoles, lo único que yo fui separado, y Dios me manifestó el misterio que había estado escondido desde siglos y edades. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo es el carácter de Dios, cómo Dios se forma en ti, cómo Dios se viene formando en ti a través de Cristo, y lo viene haciendo a través de su consejo. Veamos unos cuantos consejos aquí que tenemos desde la antigüedad, y vamos a ver uno de ellos aquí en Proverbios. Hay personas que a veces estamos tan enfocados al Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Evangelio es todo aquello que te trae salvación. Evangelio es todo aquello que te trae buenas nuevas de salvación. Esa es la definición de lo que quiere decir la palabra evangelio. Si tú encuentras un renglón, encuentras una línea que te salva, eso te está evangelizando. Eso te está evangelizando, no importa en qué parte de la Biblia lo encuentres. Yo me concentro más en las 14 epístolas que le reveló el apóstol Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Pero tenemos un libro que está lleno de conocimiento y hay mucha gracia en él. Si tú vas al libro de los Salmos, en el capítulo 45, pues ahí está David diciendo, la gracia se derramó sobre mis labios, por lo cual estoy bendecido para siempre. Sin embargo, usted ve que hoy todos los que están tratando de edificar con sus edificios particulares, te dicen que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ahí no hay un evangelio. Cuando yo te digo a ti que Dios te bendiga, porque yo no te estoy salvando con decirte que Dios te bendiga, te estoy poniendo en una esperanza. Te estoy poniendo que lo primero que te va a venir a la mente a ti es, ¿y qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Pues tienes que bautizarte, tienes que participar de la Santa Cena, tienes que el pastor haga una oración especial por ti. Y cuando tú vienes a ver, hay una lista de ritos, tradiciones y ceremonias para tú recibir algo que ya Dios te dio, conforme a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición. Por lo tanto, veamos ahí, en los Proverbios, ahí en el capítulo 1, versículo 1, son cosas muy interesantes porque están llenas de consejos de Dios desde el principio. Cómo Dios viene hablando con su pueblo desde el principio, cómo lo viene guiando, cómo le viene hablando, cómo lo viene llevando de la mano. Y dice aquí, estamos ahí, en el capítulo 1, en el versículo 1. Déjenme mover unas paginitas aquí rápido, en lo que yo también llego ahí a la par con ustedes. Y esto, mira, a lo que llamamos proverbios son consejos de Dios desde la antigüedad. Vámonos a decir del viejo pacto, porque esa palabra viejo pacto, pues entonces hay muchos que la conocen. Eso es viejo pacto. A mí háblame del nuevo pacto. Vamos a decir desde la antigüedad, porque dice que todo lo que se escribió fue para nuestra instrucción, donde hay sabiduría, donde hay inteligencia, donde hay gracia. Tú vas a encontrar mucha gracia a la luz del viejo pacto, si sabes, si ya tienes los espejuelos paulinos puestos. Porque cada vez que Pablo decía, escrito está, ¿de dónde él buscaba esa referencia? De las cosas que estaban escritas en la antigüedad, cosas que estaban escritas en Isaías, en Jeremías. Y él dijo, escrito está, como también está escrito. Es decir, que Dios le estaba revelando, pero le estaba revelando a un hombre que tenía la capacidad de recordar y llevar al presente todo lo que estaba escrito en la antigüedad. Y hoy día hay veces que nosotros tenemos que darle un repasito a las cosas que Dios escribió desde la antigüedad para nuestra instrucción. Y veamos ahí como dice capítulo 1, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Fíjense lo que dice. No lo vas a ver en la pantalla, pero yo te lo estoy leyendo aquí. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Cómo usted puede ser prudente en su razón, en la razón de determinar en ciertas ocasiones qué usted debe, cómo usted debe actuar, cómo usted debe proceder? Pues entonces dice él aquí que Dios, desde la antigüedad, desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, Dios te ha dado sabiduría predestinada y doctrina para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Hay consejos que Dios te va a dar que es para tu prudencia. ¿Qué cosa es prudencia? No ser imprudente, no hablar más de la cuenta. Hay veces que tú te tienes que mantener callado, y cuando te preguntan entonces responde. Si no, tú te mantienes prudente. Repita conmigo, prudente. Prudente quiere decir no cometer imprudencias. Hay veces que una imprudencia puede desviar toda la conversación a un lugar donde tú no te imaginabas que la conversación iba a tomar fuerza o fuego. Yo con los años he aprendido a ser prudente. Yo estoy escuchando y estoy hablando, pero si sale una palabra que uy, esa palabra es una imprudencia, si yo me meto ahí trato de mantenerme al margen o me quedo calladito, porque hay veces que uno se hunde con sus propias palabras y tenemos que ser prudentes. Dice, para dar capacidad, versículo 4 dice, para dar capacidad a los simples, y mira, escucha esto ahora, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Qué cosa es cordura? Ser una persona cuerda, mira, que tienes cordura en todos tus ideales, en todas tus ideas. Que cuando razonas tienes prudencia, tienes cordura, no cometes errores, no das paso en falso. Y entonces el que te está observando siempre va a querer ser amigo tuyo, acercarse a ti, y que te va a celebrar cómo es tu proceder y tu conducta, porque eres digno de imitar, sobre todo cuando Cristo se está formando en ti. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Le dijo a la iglesia, mira, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cómo Cristo es formado en nosotros? A través de todos estos consejos prudentes, de inteligencia, sabiduría espiritual, que ya Dios, mira, le ha revelado a tu espíritu, están dentro de ti. Hay veces que, como te dije a mí, me pasó a temprana edad, no tuve padres para guiarme, pero con los años entendí que el Espíritu de Dios que estaba en mí me había ido guiando, me había ido fortaleciendo, me había ido encaminando. Yo digo, bueno, y todos los tropiezos que tuve en mi vida, ¿por qué pasaron si ya yo tenía el Espíritu de Dios para aprender y para ser enseñado? Porque Dios al que toma por hijo a veces dice ama, corrige, guía, disciplina y también azota. Es decir que dentro de toda esta instrucción tú vas a ver la mano de Dios actuando conforme así sea necesario en tu vida. Instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de ella. Esa es una de las grandes verdades que hay en la familia. Como la familia viene instruyendo a sus hijos desde temprana edad. Hay niños esos que entran a la casa y tú ves que están viéndolo todo y los padres como si nada estuviera pasando. Ellos, ay, que es que él es tan travieso. No, es lo que él es un madre educado y tú no has tomado tiempo en instruirlo. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces nosotros los padres tenemos que tener cordura e inteligencia a nuestros niños de temprana edad, instruirlos para cuando usted vaya de visita a una casa, tu niño sepa comportarse. Y entonces tu niño va a reflejar cómo eres tú educándolo a él en la casa. Y esas son cosas que hace Dios con nosotros. Dios lo ha hecho conmigo, me ha venido instruyendo. Ahora cuando yo visito los lugares, ya yo no voy como yo entraba antes, sino ahora yo voy con cordura, voy con inteligencia, voy con prudencia. Y hay veces que cuando veo una conversación que no me agrada, le digo, buenos días, oye, con permiso, en un ratito regreso. Y me voy. Si cuando regreso todavía está ese tema de conversación, oye, espérate que me volvieron a llamar, y me voy. Y entonces aprende uno prudencia, aprende a escapar del fuego. No te mezclas, no participas de la imprudencia de los demás.
Y mira cómo dice ahí el próximo versículo que vamos a tener, ahí mismo en Proverbios capítulo 22. Esto es doctrina, esto es enseñanza. Estamos siendo adoctrinados en el carácter de Dios. Por eso es que allá desde Proverbios 1:1 dice, para que reciban inteligencia, sabiduría y doctrina. ¿Qué cosa es doctrina? Cuando tú eres adoctrinado, cuando tú eres enseñado, capacitado e instruido en una forma de creencia. Entonces el apóstol Pablo después añadió, digo, que nadie os mueva de vuestro modo de pensar, porque Cristo ha venido formándose en ti y creando un carácter, creando una estabilidad, y eso cuesta tiempo. Para formar un personaje como yo, a Dios le ha tomado como unos cuantos años largos, desde que yo entré a estos caminos. Desde el principio yo veo que me ha venido ahí, eso no. Entonces hoy ya más o menos un poquito así, tengo cierta cordura, cierta prudencia. Yo digo, oye Señor, ¿qué tiempo te ha tomado irte formando en mí? Pero como lo hace en mí, también lo hacen ustedes. Todo eso cuesta tiempo. Tú no vas a una escuela a estudiar un doctorado y en una semana ya te dan el diploma. Primero tú tienes que estudiar como 14 años de estudios regulares, secundaria, preuniversitario, universitario, y entonces después entras a estudiar la carrera. Tú no puedes llegar a estudiar un doctorado sin un fundamento y una base de estudios, porque no vas a entender nada de lo que te está hablando ese doctorado. Entonces tienes que tener como 14 años primeramente de estudio, de cordura, de enseñanza, de memoria. Entonces después llegas a estudiar tu doctorado, y en el doctorado te demora 8 o 10 años más. Es decir que cuando sales de ahí ya son 14 años por acá, más 8 años, cuando vienes 22 años estudiando, 22, 23, 24, 25 años estudiando para un día poder ya desarrollar tu carrera con destreza. Y lo mismo pasa en el Evangelio. Dios viene toda una vida, porque la carrera con Dios no termina. Hasta última hora Dios te viene instruyendo, te viene guiando, te viene capacitando, te viene corrigiendo, te viene disciplinando. Ahí te va llevando y te va llevando. Cuando Él ya te suelta, dice que te suelta a la estatura perfecta en Cristo Jesús. Y yo sé que eso toma tiempo. Veamos ahí en el Proverbios capítulo 22, versículo 26. No, 28, 26. Capítulo 28. Ahí en el versículo 26, ¿verdad? 28, 26. Ustedes me disculpan, aunque este no era el versículo, es que esto está tan lleno de conocimiento. Miren lo que dice aquí en el Proverbios capítulo 28, versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El versículo 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si tú te metes a leer muchos de esos proverbios que están en línea con lo que Dios nos ha revelado en este evangelio, tú vas a salir gozoso de ahí. Tú vas a ver que como que era un almacén lleno de un conocimiento que va a hacer favores a tu vida cotidiana, porque vas a estar lleno de espérate, no, cuidado, la palabra dice, cuidado, el consejo de Dios, este es el carácter de Dios. Veamos ahí que dice Isaías capítulo 28, que es el que estábamos buscando. Isaías capítulo 28. En el versículo 26.
Mira cómo dice este solo renglón, porque desde el viejo pacto dice línea sobre línea, renglón tras renglón. Aquí solamente en esta línea dice, porque tu Dios te instruye y te enseña lo recto. Usted tiene que pensar esto: mi Dios me instruye y me enseña lo recto. En Dios no hay nada de desvío, en Dios no hay impiedad, en Dios no hay nada negativo para nuestras vidas. Dios siempre está tratando de enseñarte lo recto, porque Él predica lo recto. Y como Él quiere que tú alcances todas las bendiciones y las obras preparadas que Él tiene para nosotros desde antemano, pues su esfuerzo y su trabajo es guiarte a lo recto, porque ¿qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Que nosotros andemos en prosperidad, que nosotros caminemos en sanidad, que nosotros caminemos en salvación, que nosotros podamos decir, todas las cosas nos las ha dado Dios en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, que eso que está escrito en el Evangelio, de una manera u otra se tiene que cumplir en nosotros. Veamos este próximo versículo. Proverbios. ¿Estamos ahí? Dice, mira qué sabiduría aquí. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Fíjate, ¿qué es una lámpara? ¿Cuál es la función que hace una lámpara? Ocupa un lugar para que cuando haya luz, ¿qué haga? Ilumine toda una habitación. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mira, camino de vida las reprensiones. Cuando el Señor te reprende, a mí el Señor me ha reprendido y me reprende constantemente. Hay veces que yo voy a cometer errores y siento la voz de Dios que me dice, no, eso no es mi voluntad. Y yo digo, ay Señor, disculpa. ¿Y qué es lo que produce eso en mí? Pues una instrucción. Yo puedo hacerle caso necio a la reprensión de Dios y decir, nada, esa es mi carne hablándome, y proseguir con mis intenciones terrenales, las intenciones de mi carne, que son manifiestas. Pero ¿qué es lo que tú vas comprobando con el tiempo? Que ya tú tienes que estar receptivo a la voz de Dios. La voz de Dios siempre viene apacible y es la que te trae la rectitud y la enseñanza. Entonces, cuando ese sentir llega a tu vida, pues dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Pues cuando eso te llega, ya tú sabes que ese es el camino recto. Lo otro va a ser un desvío. Y si tú te desvías, pues tú vas a ver la reprensión, tú vas a ver la falta, tú vas a ver el error. Y eso te demora tiempo, porque tú cometes un error hoy y Él no trae sus consecuencias hasta dentro de un tiempito. Y cuando eso ocurre, tú vas a decir, caramba, si Dios me lo dijo, yo escuché la voz de Dios, pero no presté atención, no hice caso. Y mira lo que me está aconteciendo ahora. Entonces, eso no te va a hacer para mal, al contrario. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sino que ya tú vas a aprender con unos cuantos errores en tu vida de oír la voz de Dios y dejarte guiar por tu propio corazón. Tú vas a entender que primero está la voz de Dios. Déjame ver qué es lo que Dios va a decir. Déjame escuchar la voz. Entonces te sientas ahí a esperar la instrucción, la sabiduría de Dios. Y no cometes el error de decir, no, me voy por mi propia intuición y que Dios se las arregle conmigo por el camino. Así lo he hecho yo muchas veces. Y las consecuencias que he tenido son catastróficas. Después me ha pesado, después he dicho, caramba, pero no escuchar la voz de Dios. Si yo oí el consejo, no le presté atención. Y eso te ayuda a capacitarte más en lo que es el consejo de Dios. Veamos este próximo versículo. Salmos capítulo 94. Ahí en el versículo estos consejos yo te digo que son de gran bendición a nuestra vida. Vamos a ir al libro ahí de los Salmos. Él no quiere salir ahora, pero lo vamos a llevar ahí a la fuerza. Ahí en Salmos capítulo 94
Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Por favor, a los que copian y a los que apuntan. Quiero compartir también este versículo que es muy importante y se encuentra en el libro de los Hebreos. Cuando Dios, porque uno puede decir, bueno, ¿y dónde tengo yo las leyes de Dios en mi corazón? ¿Dónde tengo yo las leyes de Dios? Dice que en mi mente y en mi corazón, pero ¿dónde Dios dice eso en su palabra? Pues aquí lo vamos a ver. Y entonces, desde el viejo pacto, Dios anunció un nuevo pacto que iba a hacer. Digo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y entonces tú te pones a decir ahora que en mi mente hay pactos de Dios puestos, hay leyes de Dios en mi corazón. Tú solamente tienes que pensar esto: está el bien y está el mal. Si nosotros vamos un momentito ahí, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Vamos a ver qué dice ahí. Es número 24:13. Número 24:13. Fíjate cómo dice. Aquí te tira todo el libre albedrío de tu propia intuición al piso. Dice, si Balac me diese su casa llena de oro y de plata, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que habla el Señor, eso diré yo. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cuándo el Señor habla? ¿Tú lo vas a oír audiblemente o tú lo vas a oír en tu hombre interior? Yo he podido comprobar y estar completamente persuadido y ya convencido que Dios nos habla a nosotros en el hombre interior. El día que yo recibí sanidad del cigarrillo, yo oraba y oraba y oraba, y en mi plegaria le dije al Señor, yo no puedo quitarme este vicio encima, y me tiene aturdido, me tiene molesto, porque no quiero ya participar más de este vicio. Y entonces el día que Él se manifestó en mi vida, dormitaba yo y me despertó un dolor muy fuerte en el pecho. Y cuando me desperté asustado, oí una voz en el hombre interior que me dijo, no te asustes, acaba de recibir sanidad por el cigarrillo, no vas a fumar más. Los que estaban allí, que era mi esposa, ella no vio nada. Al otro día me repitió lo mismo, porque la carne es tan viciosa. Eso fue como a la 1 de la madrugada, a las 6 de la mañana, estaba llegando yo a mi trabajo, buscando una copa de café y prendiendo un cigarrillo. Cuando fui a prender el cigarrillo, empecé a toser y la voz me dijo nuevamente, te dije anoche que no ibas a fumar más. Y ahí me quedé aturdido porque miré a todo el mundo, nadie había escuchado la voz, solamente yo. Quiere decir que Dios tiene la habilidad de hablarnos a nosotros en el hombre interior y guiarte y sacar provecho de cuál es su voluntad y te guía. Y de eso tenemos que estar nosotros contentos, ser felices. Por lo menos sé que tengo un Padre celestial que me conoce desde antes de la fundación del mundo y no me abandona, me guía, me lleva, me trae, conoce mi levantar, conoce mi acostar, y es responsabilidad mía estar atento a su voz, atento a su voz, porque su voz es luz para mi vida. Veamos ahí este próximo versículo, Proverbios capítulo 9. Ahí en el versículo 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará.
Hay personas que cuando tú le tratas de dar un consejo, o si le mira, bro, eso no va, o mire, tal persona, una amistad que tú tienes, si la persona es de esos que son los jefes de los discutidores y no admiten ningún tipo de que nadie le diga lo que ellos tienen que hacer, te va a aborrecer. Sin embargo, la persona sabia te va a decir, oye, ¿cuánto te agradezco ese consejo? Porque siento confirmación en mi espíritu que es de Dios lo que me estás hablando. Hay veces cuando te llega el consejo de alguien que tú conoces y tú ves que viene en línea con las leyes de Dios que están puestas en tu corazón y en tu mente, como dijo él, en este pacto voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y alguien te da un buen consejo, rápidamente ese consejo se va a acomodar a lo que ya está en tu corazón y en tu mente. Y tú vas a sentir paz y vas a sentir agradecimiento. Oye, gracias, ¿cuánto te agradezco? Y entonces la otra persona va a notar la humildad que hay en ti en recibir el consejo de Dios. Y esto obra para bien. Esto obra para bien. Ahí en el libro de los Hebreos, este es un capítulo muy importante. Dice, y habéis olvidado, ahí el apóstol Pablo pues viene dándole unas instrucciones a la iglesia como él dijo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque habéis llegado a ser tales que ustedes se comportan como niños en Cristo Jesús. Y ya ahora, pues después que él les viene hablando y hablando, vamos a leer varios renglones de este capítulo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjate qué bendición hay aquí. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oye, y uno dice disciplina. Yo suponer esa palabra disciplina para mí es un poquito desagradable. Pero yo recuerdo que en la escuela, en mis primeros años, cuando un niño se portaba mal, pues la maestra lo que tenía era una regla. Y con la regla esa te daban supuestamente que disciplina. ¡Pah, pah! Entonces la disciplina pues era algo un poquito fuerte. Y era permitida hasta por los padres nuestros que las maestras usaran de ese atributo y te daban duro. Te ponían maíz en la rodilla y te sentaban arrodillando en una esquina, o te ponían chapitas de soda en la rodilla y para que tú sintieras el dolor de la disciplina. Sin embargo, con el tiempo estudiando la palabra de Dios, la disciplina de Dios no es así. La disciplina de Dios viene a través de instrucción, de capacitarte, de instruirte. Porque fíjate lo que dice ahí, que Dios al que toma por hijo, lo primero que hace es ama, disciplina, corrige, y si te tiene que azotar, te azota. Pero antes de llegar al azote, fíjate lo primero que Dios te brinda, amor. Porque en su amor va a venir, y ese amor Él te lo inculca a ti, te lo inyecta en tu corazón por leyes de fe. Entonces, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero y nos sentimos amados por Dios. Entonces, en ese amor viene lleno de bendición, ese amor viene lleno de redención, ese amor viene lleno de misericordia. Y tú ves que Dios es misericordioso contigo, que tú cometes errores y en su misericordia, como te ama, te disciplina, no coge por acá, coge por allá, te instruye. ¿Qué es lo que dice ahí? Fíjate que el azote es la última medida que Dios toma con nosotros. Eso es cuando ya uno está actuando en camino de desobediencia. Que ya Dios entiende que tú no estás escuchando su voz, que Dios te está hablando y tú estás mirándole el oído, tapando el oído al consejo de Dios. Pues Dios como Padre celestial, como Padre espiritual, y como que tiene un poder
sobrenatural sobre ti. Dice, al que ha tomado por hijo. Fíjate como dice ahí, vamos a verlo nuevamente. Versículo 5. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, fíjate lo primero que dice ahí, al que ama. Al que ama, ¿qué es lo que le hace? Lo disciplina. Ahora, la disciplina del Señor es como aquella disciplina que me daba a mí la maestra cuando yo me portaba mal. No, sino la disciplina del Señor es a través de un consejo, de una instrucción, de una capacitación, de un revelarle a tu espíritu, de mostrarte caminos de bondad, de mostrarte caminos de prosperidad, de mostrarte versos que ya están escritos en tu corazón y proverbios que tú vas a decir, verdaderamente Dios es bueno porque me está disciplinando. Dios quiere que yo alcance esta disciplina para que ser corregido y poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para mí. Porque mira, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el resultado de toda esta disciplina, corrección, azote si es necesario, instrucción? De que tú llegues a las obras preparadas de antemano que hay para ti, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces debemos estar en ese camino. Entonces veamos aquí ahora otro versículo muy importante. Efesios capítulo 6. Este es algo que es muy importante, porque ahí mismo en el libro de los Efesios hay para los dos, hay para los hijos y hay para los padres. Hay para los hijos y hay para los padres. Fíjense cómo estoy hablando. Hay padres que no educan a sus hijos y hay hijos que no le hacen caso a sus padres. Entonces mira cómo dice aquí, capítulo 6. Muy importante esto que vamos a leer ahora. Versículo 1, vamos a tomarlo ahí desde el versículo 1. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Fíjate cuál es la recomendación del Evangelio. Igual que como a través del viejo pacto te viene instruyendo, a través de proverbios, a través de refranes, a través de los salmos, ahora el Evangelio no carece de instrucción para nuestra vida cotidiana, sino dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate, los resultados de un buen comportamiento o los resultados de una obediencia. Si tú haces esto, te va a ir bien. Si no haces esto, te va a ir mal. No honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque esas son leyes de Dios. Ese es el carácter de Dios para con nosotros. Ahí donde está el carácter de Dios reflejado. No es solamente doctrina, evangelio y sacrificio y ofrenda. No, sino Dios tiene un carácter para con nosotros, para formarnos. Dice el versículo bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate que aquí hay para los padres. Hay padres que no disciplinan a sus hijos, como estuvimos hablando anteriormente. Que tú ves a esos niños, hay veces en los restaurantes por ahí, los padres sentados en la mesa y los niños tocando el plato y tocando la mesa, moviendo la mesa. Y hay veces uno mira eso y uno dice, caramba, y esos papás no son capaces de tomar al niño. Pues si yo sé que mi niño o mi niña es tan hiperactiva, así pues no voy a un restaurante a sentarme en una mesa a dar más testimonio. No lo hago. Sino comemos en la casa hasta que mi hija o mi hijo aprenda a que yo lo lleve a un lugar y se aprenda a comportar y sea obediente y escuche el consejo de los padres. Y eso tú lo ves cotidianamente. Eso lo ves hay veces en los moles, en los supermarkets. Tú ves los niños tocando todo lo que hay en los estantes y lo tumban y la madre, no. Mira, la educación empieza en la casa, porque en esos lugares lo que más bien hace es venir como la maestra mía, con una regla en la mano,
a disciplinarlo delante de todo el mundo en una tienda. Eso no se hace. Eso te puede buscar hasta un problema. Te pueden llamar hasta la policía por abuso de niños. Entonces tienes que corregir al niño en la casa, instruirlo en la casa, ponerlo en penitencia, como decimos nosotros los hispanos, ponerle penitencia. Hasta que tú no te portes bien, no obtienes esto. Hasta que no te portes bien, no vas al cine. Hasta que no te portes bien, no te compro la computadora. Entonces el niño va a aprender la obediencia a las malas, si no oye consejo. Hay niños que oyen el consejo y dicen, sí mamá o sí papá. Hay otros niños que son hiperactivos. Entonces ahí es donde viene el azote. Ahí es donde viene la corrección y la disciplina dura. Pero lo bueno es que el que es hijo nunca queda sin la disciplina de Dios. El que no es disciplinado es porque es bastardo, que eso es lo que dice Dios. Al que Dios no disciplina es porque es bastardo. Pero al que es hijo, el que comenzó la obra en ti la perfeccionará hasta el día del fin. Dios no se cansa. Dios está en un eterno reposo. El que te puede cansar eres tú de no hacer caso y de estar en disciplina. Pero Dios no se va a cansar contigo. Él tiene todo el tiempo del universo para formarse en ti, porque eso es un plan que Él ideó desde antes de la fundación del mundo. Y Él lo va a hacer. El apóstol Pablo dijo, estoy persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin. Dios no te va a dejar tranquilo. Tú vas a terminar haciendo su voluntad, querramos o no querramos. Ahí en Hebreos capítulo 12, ya estamos concluyendo ya, seamos pacientes. Hebreos capítulo 12. Estamos ahora en el versículo 7. 12. Mira cómo dice la palabra de Dios aquí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso es que es bueno buscar las evidencias de todo lo que nosotros hablamos para poder presentar la verdad de Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, hay veces que nosotros obedecemos a nuestros padres, es verdad. Somos obedientes a nuestros padres. Pero entonces no obedecemos las cosas de Dios. Entonces las cosas de Dios, ¿acaso no requieren la misma obediencia? Solamente porque no lo vemos. Pues fíjate lo que pasa ahí. Que los días de tu vida son alargados cuando hay obediencia en tu vida para tus padres y para tu Padre espiritual. Para tus padres y para tu Padre espiritual. Siempre debemos obediencia. Veamos un versículo más y con esto concluimos. Gálatas capítulo 6. Esto viene, fíjate como viene Dios. Esto ya lo parafraseamos anteriormente. Cuando hay alguien que te da un buen consejo en la vida y tú se lo aprecias y lo haces partícipe de toda cosa buena, te agrada lo que la persona te dice, te instruye lo que la persona te dice y tú lo haces participante de ese bienestar, que es lo que dice aquí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que empieza instruyéndonos? Dios. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos un llamado a hacer participar a Dios de todo el bien de Dios que Él ha puesto en nosotros, de manifestarlo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Agradar a Dios. Mira, así como nosotros agradamos a nuestras esposas, las esposas agradan a sus maridos, los padres agradan a los hijos con buen comportamiento, con buena enseñanza, con buena guianza. Cuando los hijos crecen, las hijas o los hijos pueden decir, verdaderamente mi papá
y mi papá me criaron muy decentemente, muy honestamente. Siempre escuché los mejores consejos, me dieron todo su apoyo en mis estudios, en mi vida, en mi matrimonio. Después, cuando ya me casé y salí en estado, si es mujer, pues con mis hijos, mi mamá ya ocupó ahora el papel de abuela. Es decir, que en mi mamá voy a tener un buen recuerdo y debo darle todo lo mejor de mí a esa contribución que tuvo mi mamá conmigo en la vida. Lo mismo lo puedes hacer con un padre, lo mismo lo haces con una hermana mayor, con una hermana menor, porque a veces que una hermana menor o un hermano menor te trae un buen consejo. Yo me he visto en ese caso. Nosotros somos 4 hermanos varones y siempre nos estamos hablando y siempre nos estamos aconsejando y diciéndonos cosas bonitas como hermanos. Y no porque yo sea el menor, y aunque yo tengo ya 63 años, aunque yo sea el menor, algo que yo diga ellos lo toman a menos, sino al contrario, ellos me escuchan así como yo los escucho a ellos. Hace poco tuvimos una reunión familiar donde nos vimos los 4 hermanos y ahí pudimos compartirnos ideas, intercambiarnos sentimientos, amores, recuerdos desde la niñez, y fue algo bien bonito. Y yo he visto que son muy pocos los hermanos que se llevan bien, sobre todo cuando son más de 2, son 3, 4, 5, 6, se llevan como el perro y el gato. Sin embargo, Dios, cuando interviene en la vida de tu corazón y tú eres obediente a Él, yo he visto hermanos que se llevan bien como nosotros. Somos 4 hermanos y nos llevamos a la perfección, nos amamos el uno al otro, nos aconsejamos, nos escuchamos, y eso es bonito. Y esos son nuestros familiares terrenales. Ahora hay una familia que es la familia de la fe, que es toda la iglesia, y esos son también nuestros hermanos. Y entonces a esos hermanos nosotros también le debemos cierto cuidado, cierto decoro, porque ellos forman parte en nuestras vidas. Esos hermanos que pertenecen a nuestra congregación es parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, y ellos también juegan un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque uno es el hermano dedo este, dedo el otro, la mano sin los dedos no funciona. Pues el cuerpo de la iglesia, sin ese cuerpo le cuesta más trabajo, porque imagínate un cuerpo que le falta un pie, pues tiene que ir brincando, o que le falta un brazo, o le falta un ojo, va a ser más incómodo. Pero cuando dice que todos los miembros se nutren por las coyunturas que dan fuerza y se acomodan uno a otro, entonces ese edificio que habló el apóstol Pablo, que dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ver cómo nosotros estamos sobre edificando sobre ese fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. No un edificio con paredes que la iglesia la pintamos de rojo, de verde, de amarillo. Eso no importa. Es como estás pintándote tú por dentro en Cristo Jesús. Eso es lo que importa, ese fundamento. Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la esperanza de gloria. Así que te declaramos con toda la bendición que nuestro Dios y Señor nos ha dado desde antes de la fundación del mundo y se hizo manifiesta después de los días de la cruz del Calvario. Te declaramos sano. Decimos que todo el bien de Dios se pone de manifiesto en tu vida terrenal para que tú puedas agradar a Dios en todas las cosas. Decimos que la salvación que Dios te dio es de una vez y para siempre, que nadie te la puede quitar. Decimos que vamos de gloria en gloria, que vamos de triunfo en triunfo, que vamos de victoria en victoria, así mismo como por el Señor que trabaja en nuestras vidas. Abba Padre, hasta la próxima. Nos veremos próximamente. Bendecido eres con toda bendición. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea de seguir viviendo
siempre en temor del diablo y del infierno. Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando, si ya Jesús en ti está morando? ¿Cuál es la idea de el pan y el vino, si es obvio que eso no es más que un rito? Son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado